con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar sobre la concesión de nacionalidad española a los y las saharauis nacidos bajo la Administración española. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Andalaubi por un tiempo de 4 minutos. Buenas tardes, señorías. Lo primero, agradecer a todas las personas que esta tarde nos acompañan, colectivos de familias de acogida de niños saharauis en verano, compañeras, compañeros y también población de sociedad civil, también la abogacía que ha acompañado a tantas saharauis nacidas bajo el colonialismo español, para presenciar hoy la presentación de una ley crucial. Como sus señorías saben, para mí es muy complicado hoy no hablar en primera persona, pero voy a intentar utilizar este altavoz para representar a todo el pueblo del Sáhara Occidental. He intentado encontrar una metáfora para explicaros el limbo legal que atravesamos los saharauis y, como he escrito hoy en el diario.es, mi llegada a ese escaño, al 2302, ha sido básicamente la película de Tom Hanks, La Terminal. No sé si sus señorías han visto esa película en la que Tom Hanks se queda atrapado en un aeropuerto porque durante su vuelo su país entra en guerra civil, se queda atrapado y tampoco lo dejan entrar en Estados Unidos y se queda en el limbo legal. Yo vi esa peli con 10 años, no sabía mucho español, pero sentía la misma angustia del actor. Miren, señorías, yo nací en los campos de refugiados, yo y miles de refugiados expulsados durante la ocupación marroquí posterior al abandono de España. Y revisando las miles de documentos que traemos los saharauis para poder hablar de nosotras y nosotros, solemos traer una carpeta. Y yo quería traeros hoy un documento, el censo de la MINURSO. Este censo, el censo de la MINURSO, es el famoso censo para cuando llegue ese día donde podamos votar los y las saharauis, sepan que somos saharauis. Este censo es de mi madre, del 98, es un censo que conservamos todos los saharauis. Tiene un gran valor político, un gran valor en el derecho internacional, pero realmente es papel mojado. Solo te sirven los campos de refugiados para obtener 1 kilo de arroz a la semana como refugiado. Los saharauis también ostentamos nuestro pasaporte, el pasaporte de la República Saharaui. Este pasaporte otorga y reconoce a los saharauis de la República Árabe Saharaui Democrática. Pero con este pasaporte, si un saharaui entra en España, lo más probable es que Marlaska lo deporte, y no a los campos de refugiados saharauis, que lo deporte a Rabat. Los saharauis también ostentamos el título de viaje humanitario argelino. Este título de viaje argelino te deja salir de los campos de refugiados. Así venimos los miles de niños de acogida saharauis en régimen de acogida con familias españolas. Con este llegué yo en 2002. Y hasta que se me otorgó la ciudadanía española, en 2022 pasaron 20 años. 20 años entre este pasaporte y este. Y la terminal del pueblo saharaui, representada por esa película, representa el verdadero drama que atravesamos no solo los saharauis, sino las familias que nos acogen todos los veranos. Mi madre de acogida, yo fui mena 3 años, mi hermano mellizo yo. Mi madre de acogida vivía alarmada si tenía cualquier enfermedad. Mi madre de acogida no podía sacarme del país. Mi madre de acogida no conseguía matricularme en el colegio, ni a mí ni a mi hermano mellizo. Y reitero, esto no es mi caso. Es el de todos los niños saharauis que se acogen en verano. 20 años entre ambos. ¿Sabéis lo que me daba más pánico a mí y a todos los saharauis? Es perder el NIE. Porque con el pasaporte argelino tenemos una tarjeta de residencia para poder estudiar en España.
pero tampoco se nos reconoce obviamente la argelina y tampoco se nos reconoce la saharaui. Lo que más miedo me daba a mí en la universidad era perder el NIE. De hecho, una vez un amigo, cuando lo perdí, me propuso matrimonio, viendo la alarmante situación de que me podían deportar. En 2022, señorías, se me otorgó la ciudadanía española. Pero este periplegio que ha pasado mi familia de acogida y lo he pasado yo misma, se nos lo podía haber ahorrado. Yo hoy traigo esta cartilla. Este no es el DNI de mi padre, pero sí que es su seguridad social. Mi padre está censado en el Ministerio de Hacienda como trabajador de la mina de fosfatos. Nació en 1952. El Sáhara entonces era español. ¿Sabéis cuándo pudo recuperar su DNI? En 2007. Pero yo en 2007 no lo podía pedir porque España no reconocía mis papeles saharauis. Decían continuamente en las administraciones y en las colas de extranjería: no existís, tú no existes y por lo tanto no podemos reconoceros. Señorías, mi llegada a ese escaño, al escaño, gracias al ejercicio del sufragio pasivo y activo el pasado 2023, no solamente es una justicia restaurativa para representar al pueblo madrileño y el pueblo español, sino también es gracias al trabajo colectivo de las asociaciones que nos han acogido, gracias a la ternura de mis padres de acogida, gracias a la abogacía saharaui que ha hecho un pleito extraordinario en los tribunales españoles para que se reconozcan nuestros papeles. Por eso, señorías del Partido Socialista, me dirijo a ustedes porque esta ley ya llegó la pasada legislatura y tuvo el apoyo mayoritario. Y ustedes votaron en contra. Quiero que hoy suban a esta tribuna y digan por qué votan en contra. ¿Por qué votan en contra de las familias de acogida? ¿Por qué votan en contra del pueblo saharaui? ¿Qué le hemos hecho nosotros, qué le hemos hecho los saharauis para que constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de este país? Esta ley no exime de responsabilidad al Estado español. Esta ley es un ejercicio de memoria restaurativa que le devuelve a los nacionales su DNI, pero sobre todo nos iguala como saharauis a poder acceder a la nacionalidad española después de 2 años, como ya ocurre con los ciudadanos de América Latina, como ya ocurre con los sefardíes. Y eso fue gracias a Mariano Rajoy. Hoy sus señorías tienen la oportunidad de hacer un poco de ejercicio de memoria restaurativa. Señora Voten Aldana, a favor. tiene que terminar. Gracias, presidenta. Bueno, pues empiezo con una enhorabuena emocionada a nuestra diputada saharaui, señalando que hoy nos enfrentamos a ataques inaceptables al derecho internacional, creado precisamente para garantizar la paz y la convivencia entre pueblos y naciones. Nuestro grupo parlamentario defiende que es imprescindible construir amplios consensos entre fuerzas democráticas en defensa del derecho de libre determinación de los pueblos, la paz y la cooperación multilateral para el arreglo pacífico de controversias. Y todos los grupos de esta Cámara deberíamos coincidir en que la guerra en el Sáhara Occidental la inició la actual potencia ocupante, Marruecos, que es una agresión contraria al derecho internacional y que la paz debe beneficiar a todas las partes, no puede beneficiar solo al agresor. Sin ambigüedades, son principios que defendemos aplicables a cualquier conflicto o territorio. Y es doctrina de la Corte Internacional de Justicia que un pueblo sometido a colonización tiene la opción del derecho a la autodeterminación y nada ha variado jurídicamente desde 1991, cuando se constituyó la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental para la realización del referéndum en ese territorio sometido a colonización.
Lo que ha cambiado es que Marruecos ha realizado una intensa campaña minando los apoyos a la libre determinación del pueblo saharaui. Pero el 17 de octubre del año 2024 el Consejo de la Unión Europea acordó reforzar el derecho internacional conforme a la Carta de Naciones Unidas y respetar el derecho de libre determinación de los pueblos. Y el 4 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó 3 sentencias sobre los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, país que se obstina en incluir al Sáhara Occidental como territorio propio. El Tribunal de Justicia Europeo decide que los productos procedentes de los territorios saharauis ocupados deben etiquetarse expresamente como productos del Sáhara Occidental, porque ese territorio no es Marruecos. Y esas sentencias reiteran el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y reconocen la condición del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. Que el pueblo saharaui es el legítimo y único titular del derecho de autodeterminación del territorio, recordando que es un pueblo que a raíz de la ocupación del año 76 ha tenido que abandonarlo. Y concreta que el pueblo saharaui está compuesto por 500.000 personas, de las que 255.000 se encuentran en campamentos de refugiados en Argelia, 125.000 están en la diáspora y otras 125.000 están en territorios ocupados por Marruecos, de forma que el resto de habitantes del territorio ocupado deben ser considerados como colonos. Y concluye que, debido a la situación de ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos, literal, es necesario el consentimiento del pueblo saharaui para acuerdos con la Unión Europea que incumban a productos del Sáhara Occidental. Para el Tribunal de la Unión Europea esto es jurisprudencia consolidada y el respeto a la legalidad internacional nos obliga a cumplirlo. No hay formas distintas de aplicar el derecho internacional en función de que afecta a ucranianos, palestinos o saharauis. Y presentamos esta proposición de ley como lógica consecuencia de nuestra cercana relación con el pueblo que hace pocos años contaba con representación en las Cortes Generales, estudiaba en idioma español, desempeñaba puestos de funcionarios y formaba parte de nuestras Fuerzas Armadas. Es una pequeña reparación del daño causado por la entrega a un tercer país de un pueblo y un territorio pendiente de descolonización. La actuación vergonzante que protagonizó el franquismo moribundo trae consecuencias que hoy aún padecemos y que en especial padece el pueblo saharaui, con el que tenemos una deuda histórica. En 1976, una España incapaz de impedir la ocupación por Marruecos de nuestra provincia comunicó a Naciones Unidas el abandono del territorio. 6 meses más tarde se aprobó una norma que solo en teoría permitía a los saharauis conservar la nacionalidad española. Norma de imposible cumplimiento debido a la represión implantada por los ocupantes, Marruecos y Mauritania. El Acuerdo de Madrid de noviembre del 76 es una capitulación sin valor jurídico que ni siquiera fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y tras 47 años sufriendo exilio, la ocupación o la vida en campos de refugiados, hoy podemos aprobar una ley con 3 medidas. Primera, la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo soberanía española mediante un procedimiento similar al que se utiliza para otorgar la nacionalidad a los sefardíes que la perdieron hace 500 años. La segunda, la posibilidad de optar por la nacionalidad española de los descendientes en primer grado de consanguinidad de los que adquieran la nacionalidad por carta de naturaleza, con un plazo de 5 años desde la inscripción de la nacionalidad de sus progenitores. Y, en tercer lugar, la equiparación en el Código Civil de los saharauis a los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes,
para adquirir la nacionalidad por residencia. Y el listado de documentos requeridos para optar a la nacionalidad española que incluimos en la ley son en sí mismos una acreditación de su intensa vinculación con España. El documento nacional de identidad, aunque esté caducado, o la certificación de inscripción en el registro del censo para el referéndum del Sáhara Occidental, o certificados de nacimiento expedidos en los campamentos de refugiados, o partidas de nacimiento, libros de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público en el Sáhara, u otros documentos de una autoridad española que acredite el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero del 76. Hoy esta Cámara puede acabar con la discriminación de los saharauis respecto a personas de otros pueblos que también han sido parte del Estado español en cualquier momento de la historia. 2 años de residencia legal y continuada exigidas a estas últimas frente a los 10 años que ahora mismo se exige a los saharauis. Y es un orgullo para cualquier diputada o diputado aprobar una iniciativa tan importante, que va de personas más que de leyes, de vivencias más que de derechos, de justicia práctica y humana, más que de jurisprudencia, de arena, calor, campamentos y dignidad, más que de DNIs, de sellos o de pasaportes. Nuestras hermanas y hermanos saharauis deben ser reconocidos como lo que son, nuestras iguales. Saldemos la deuda histórica con el pueblo saharaui. Llevamos 50 años de retraso. No perdamos más tiempo mirando a otro lado. España sigue siendo de iure la potencia administradora del territorio, aún pendiente de descolonización. Y no estamos regalando la nacionalidad a nadie. Estamos devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado. Hagámoslo en nombre de miles de familias españolas que desde hace 40 años acogen cada verano a niños y niñas saharauis en el proyecto Vacaciones en Paz, iniciado por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, del movimiento de solidaridad con los presos políticos saharauis, que se movilizan cada semana desde hace 4 años en apoyo de quienes han sido condenados por Marruecos solo por defender de forma pacífica el derecho a la autodeterminación. Reconozcamos el sentir mayoritario de toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santiago. Por parte del Grupo, en turno de fijación de posiciones. Por parte del Grupo Mixto, la señora Valido García. Señorías, créanme que se hace difícil intervenir después de escuchar a Tess, saharaui española, diputada de este Congreso, mujer valiente, de la que yo, por lo menos, me siento orgullosa. Felicidades por tu discurso. Bastaría con esa intervención para que hoy aprobáramos sin ninguna duda, sin ninguna fisura, esta propuesta. Ha hecho la fotografía de una injusticia histórica que aquí nadie puede discutir. El Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui. Un pueblo pacífico, un pueblo paciente, un pueblo que ha demostrado su capacidad de autoorganización, de resiliencia, de lucha, en circunstancias extremas, en ocasiones sin atención ninguna de la comunidad internacional, pero sobre todo sin atención ni justicia ni acción de la potencia que un día les dijo: ustedes son españoles. Las que les llevó el idioma, las que les repartió el carnet, las que les puso a trabajar. En Canarias tenemos una vinculación con el pueblo saharaui que nos convierte en familia. Hemos convivido y participado de muchas de esas vacaciones en paz
de muchos de esos viajes a Tinduf, de muchas de esas acciones para llamar la atención sobre esta injusticia histórica. Y, señorías, llega el momento de abandonar la solidaridad de boquilla a la que estamos acostumbrados en esta Cámara, a darnos golpes de pecho con las injusticias mundiales, a viajar por el mundo diciéndole a los Estados lo que tienen que hacer y cómo han de reconocer el derecho de la gente a defender su territorio, la integridad de su suelo y obviar, ignorar al Sáhara Occidental. Un Estado se hace respetar no solo cuando asume sus responsabilidades del presente, también cuando asume las responsabilidades de lo hecho en el pasado. No podemos obviar los derechos civiles de quienes han padecido una descolonización fallida, la de la provincia 53, que estaba representada en esta Cámara, que contaba con diputados en esta Cámara y a la que hoy se ignora. Les hemos robado el derecho a tener una patria, a tener una nacionalidad durante décadas, 50 años. ¿A qué les recuerda esta fecha? Año 75. Vamos a recordar también parte de lo que ocurrió en ese momento. Y parte de lo que ocurrió en ese momento es que abandonamos a los hermanos saharauis españoles hasta ese momento a su suerte. Eso también es memoria democrática. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Ahora tiene la palabra el señor Ruego Candamiel, también por un tiempo de 2 minutos, cuando quiera. Grazas, señora presidenta. Esta é a segunda ocasión en pouco tempo que a cuestión do recoñecemento da nacionalidade por carta de natureza aos e ás saharauis nacidas ou a administración española é debatida neste Congreso. Na pasada legislatura foi cunha proposición de de Unidas Podemos, agora de Sumar. No BNG non mudamos de posición, e imos dicir o mesmo. Estamos de acordo coa concesión da nacionalidade aos e ás saharauis que o desexaren, evidentemente aqueles e aquelas que xa tiveron, que xa gozaron desa nacionalidade española, mas tamén aos seus descendentes directos. Achamos que, para alén de resolver situacións individuais e comportamento da administración española en relación coa poboación saharaui que chega ou se encontra no Estado español e que non teñen xustificación de ningún tipo, lembramos hai poucos meses aínda esa deportación de saharauis retidos en Barajas solicitantes de asilo, é importante do punto de vista simbólico na medida en que tamén implica o recoñecemento de España como antiga potencia colonial ou mesmo como potencia administradora, polo menos así o sigue sendo a ollos da comunidade internacional. Dito isto, reiteramos o evidente. O que precisa o pobo saharaui é unha saída colectiva que pasa polo recoñecemento da nacionalidade saharaui a nivel internacional e para todos os efectos. Quer dicir, o que compre facer é recoñecer a República Árabe Saharaui Democrática como Estado soberano e independente. Isto é o que debe ser feito por parte do Estado español para reparar a ignominiosa traizón realizada ao pobo saharaui en 1976. Para iso, é necesario comezar porque o goberno de Pedro Sánchez rectifique a infame, impresentável e injustificável viraxe sobre o Sáhara Occidental que pasou por recoñecer a soberanía de Marrocos e dobregarse ante o ditador marroquino, ante o ocupante marroquino. En todo caso, o BNG mantense sempre á beira do pobo saharaui e reafirma a súa posición histórica de defensa da autodeterminación e a independencia do Sáhara Occidental. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Ruego. Tiene la palabra ahora la señora Velarde Gómez por un tiempo de 3 minutos.
Buenas tardes, gracias presidenta, buenas tardes señorías, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que nos acompañáis hoy. Muchas gracias a los colectivos, muchas gracias a las asociaciones en defensa de los derechos humanos, muchas gracias por vuestra lucha y por vuestra resistencia. Pues esta iniciativa que traemos hoy al Congreso, evidentemente la vamos a apoyar porque es una iniciativa que ya presentó la legislatura pasada, como ha dicho también el compañero del BNG, Néstor Rego, en el Congreso, pues por parte de Unidas Podemos, para otorgar la nacionalidad a aquellos y aquellas saharauis nacidas antes del 1976 y a sus descendientes. Y la iniciativa proponía, bueno, pues que para conseguir la nacionalidad bastaría con presentar un DNI, un libro de familia, una partida de nacimiento emitida por la Administración española antes de 1976. Y eso permitiría a los y las saharauis conseguir la Carta de Naturaleza y, por consiguiente, la nacionalidad española en un plazo de 5 años. Esa toma en consideración de esta proposición de ley salió adelante a pesar del voto en contra del Partido Socialista, que además es doloroso porque estaba en el Gobierno igual que está hoy. Pero, lamentablemente, aunque la toma en consideración salió adelante, no se pudo tramitar por ese adelanto de elecciones. Y yo me pregunto ahora, que se trae de nuevo aquí, ¿qué va a votar el Partido Socialista? En aquel momento, el diputado Sergio Gutiérrez alegó que no estaban de acuerdo con el diseño de la propuesta y que era un debate complejo. Y yo me pregunto también que si no le gustaba el diseño o era un debate complejo, porque hasta hoy no han dado ese debate y tampoco han traído ninguna propuesta alternativa. Nosotras desde Podemos tenemos muy claro que son excusas por las relaciones que tiene el Partido Socialista con Marruecos, porque hemos visto los viajes a Marruecos, hemos visto las vacaciones del señor Sánchez en Marruecos, mostrando siempre esa complacencia día tras día, mientras Marruecos sigue vulnerando los derechos fundamentales con total impunidad. Hace muy poco, pues a los de nuestra eurodiputada Isabel Serra, que se creen en Marruecos con el derecho de poder vetar su entrada con otras europarlamentarias, pues para observar el cumplimiento de las resoluciones de la Unión Europea. Y este debate, además, no puede y tampoco debe hacernos olvidar a ninguna de las que estamos aquí la traición de este Gobierno al pueblo saharaui y a la vida también de miles de migrantes que en muchos casos tenían derecho al asilo y a la protección internacional y que son vulneradas por las fuerzas de seguridad marroquíes, también en este momento en la proximidad de las vallas de Ceuta y de Melilla. Una vez más, como ya lo hemos hecho con el pueblo palestino, lo hacemos con el pueblo saharaui, exigimos a este Gobierno, y termino, que cumpla con el derecho internacional, que por favor deje el postureo, que asuma responsabilidades y que revise profundamente las actuales relaciones con el autoritario Gobierno de Marruecos. Queremos mostrar todo nuestro apoyo al pueblo saharaui y al Frente Polisario en su lucha por la libre determinación y ante el uso ilegítimo de los recursos saharauis, y vamos a seguir oponiéndonos al indiscutible apoyo del Gobierno a un régimen en decadencia que vulnera de forma sistemática los derechos humanos del pueblo de Sáhara Occidental. El Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, una deuda fruto de una injusticia en el ámbito de la política internacional que tiene muy pocos antecedentes similares. Lo que no hagamos, señorías, nos convierte en cómplices. Por eso hay que reparar el daño hecho y las injusticias cometidas también por parte del Estado español. Justicia y reparación para el pueblo saharaui. Como dijo Pablo Iglesias en 2014, los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos y a los hermanos no se les abandona. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Baquero Montero por un tiempo de 7 minutos. Arratsalde on guztioi, mila esker, presidenta.
La deuda histórica y democrática que tiene el Estado español hacia el pueblo saharaui es la que da sentido a lo que hoy debatimos. La proposición de ley que presenta Sumar diferencia la posibilidad de acceder a la nacionalidad española de las personas saharauis dependiendo de su momento de nacimiento. Dato muy importante, ya que los nacidos antes de 1976 lo hicieron bajo protección española. Por una parte, en el artículo 1 se recoge la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los y las saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración de España. Y, por otro lado, se plantea la concesión de la nacionalidad por residencia, por 2 años de residencia, al igual que los nacionales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y también de los sefardíes. En el primer supuesto, la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a la que se refiere el artículo 21 del Código Civil es una decisión política, ya que es el Gobierno quien la concede en base a ciertos requisitos. Sin embargo, en esta iniciativa aboca la decisión a la Cámara en el caso de los saharauis. El artículo 21 dice que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. El grupo proponente, con el que estamos de acuerdo, considera que las circunstancias excepcionales concurren en los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, cuando España la abandonó a su suerte, y por eso esta modificación legal. El Tribunal Supremo denegó en mayo del 2020 la nacionalidad española a una saharaui nacida en 1973 durante el plazo de tutela del Estado español sobre el Sáhara Occidental, cuando resulta evidente que, conforme a las reglas generales del derecho de la nacionalidad, los naturales del territorio colonial carecen de una nacionalidad distinta de los estados, de la del Estado colonizador, dado que no poseen una organización estatal propia. Los saharauis que nacieron en la colonia española en la provincia 53 tenían un DNI bilingüe, un pasaporte español, se les inscribía en el censo y sus actos fueron inscribibles en el registro civil español. Y a nivel político designaron representantes en las Cortes Generales, ejercieron el derecho al voto en el referéndum de 1966 y una pequeña parte de la población accedió a la función pública, reservada a los nacionales españoles. Es decir, no se les aplicó las normas relativas a los extranjeros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no considera que los territorios de las colonias formaran España, pero mucho menor sentido tiene atribuir este territorio a Marruecos. Y así, la única solución que les queda a los saharauis es ser apátrida en su propio país a la espera de construir un Estado propio que les reconozca como tales o disponer de documentos que Argelia o Mauritania les facilitan en los campos de refugiados, que más que un reconocimiento de nacionalidad cubre una carencia de documentación. En el segundo supuesto, se plantea mediante una disposición final la modificación del Código Civil para que, en el caso de las personas saharauis, sean necesarios 2 años y no 10 de periodo de residencia para la concesión de la nacionalidad por residencia, al igual que se hace con los nacionales de otros orígenes, con los que España tiene una vinculación especial. Teniendo en cuenta que en el 2016, cuando se trató esta petición, todos los grupos de la Cámara votaron a favor y lo han hecho también hace 2 años, entendemos que la proposición de ley que se instaba al Gobierno a la modificación del Código Civil se podría haber hecho antes, bien por propuesta por un grupo político o por otro, porque se han turnado en el Gobierno. Por otro lado, es evidente que ha habido 2 varas de medir completamente diferentes en relación con la obtención de la nacionalidad por residencia. Se evidencia un abandono por parte del Gobierno del Estado hacia el pueblo saharaui y estos últimos años todavía se hace más patente. Denunciamos nuevamente, aprovechando este debate, que no se cumplan los mandatos de esta Cámara en relación con la partida presupuestaria que desde nuestro grupo, con la suma de otros grupos de esta Cámara, se votó a favor, que conseguimos aprobar para los presupuestos generales del Estado. Esos presupuestos que todavía no sabemos cómo han quedado y cómo ha quedado aquella partida que tenía que haber ido a los campos de refugiados del Tinduf. Y también queremos mostrar nuestra preocupación por no atender a las ONGs ni al Gobierno vasco, ya que no se ha podido incluir entre los defensores de derechos humanos saharauis en los programas de protección de Defensoría de Derechos Humanos, negándoles la entrada al Estado español. Lamentamos este cambio de 180 grados en las políticas del Gobierno hacia el pueblo saharaui y no nos queda otra opción que seguir insistiendo en esta reclamación. Votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, incidiendo en la injusticia, en el incumplimiento de la legalidad internacional por parte de España hacia el Sáhara Occidental, en aquella ley de 40/1975 que provocó el exilio de multitud de saharauis
que más de 50 años siguen viviendo en el desierto, con generaciones que no han conocido otra cosa que la precariedad y un futuro poco esperanzador. Por ello, consideramos que hasta que el pueblo saharaui pueda acceder a su derecho a la autodeterminación, tenga una nacionalidad propia y reconocida, se realicen las modificaciones legales necesarias para que las personas que en su día nacieron en lo que era una colonia española y sus descendientes puedan optar, si es su voluntad, a la nacionalidad. Mila esker. Muchas gracias, señora Vaquero. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García por un tiempo de 7 minutos. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, una vez más hablamos del Sáhara Occidental y esta misma mañana en la Comisión de Exteriores tratábamos un asunto que es de actualidad, como es la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que, como saben ustedes, lo lleva España por un mandato de Naciones Unidas y que difícilmente sorpresivamente, pues no ha sido aprobada esta proposición no de ley, ya que las dos grandes fuerzas políticas han decidido votar en contra. El Partido Popular ha tenido un argumento estrella que ha dicho que, claro, que estaban de acuerdo, pero que como lo presentaba Euskal Herria Bildu, no lo podían votar a favor. Parece que la memoria les ha fallado cuando hace 3 años presentamos una proposición no de ley junto con Esquerra para afear el cambio de posición del Gobierno ante el Sáhara Occidental y sí votaron a favor. Pero bueno, cosas veredes, ¿verdad, señor Barrio? Usted seguro que lo hubiera aprobado, estoy convencido. Pero más curioso ha sido el posicionamiento del Partido Socialista, que no ha sabido explicar por qué votaba en contra. Lo han intentado, pero no se ha entendido. ¿Qué les ocurre con el asunto del Sáhara Occidental, señores del Partido Socialista? Es que no sé si han escuchado a la diputada Tessidi, es que es de sentido común, es de lógica. Y lo que se pide en esta proposición de ley es que me extraña que ustedes no lo puedan aprobar. Si es lógica pura. Estamos hablando de un asunto que va más allá del Sáhara Occidental. Estamos hablando de un asunto de restitución de derechos. Al igual que se ha hecho con la llamada ley de nietos para otorgar la nacionalidad a aquellos nietos y nietas de personas que tuvieron que huir del régimen franquista. Al igual que se hizo en el pasado con la ley de sefardíes. ¿Por qué no se puede otorgar la nacionalidad española? O mejor dicho, restituir a aquellos y aquellas de las que les fue privado. Miren, desde Euskal Herria Bildu defendemos que en relación al Sáhara Occidental lo principal es que este pueblo pueda ejercer su derecho a autodeterminación cuanto antes, sin ningún tipo de obstáculo, que puedan votar libremente, sin presiones, sin amenazas, que futuro constitucional quieren para su pueblo. Y eso es lo único que prima, lo principal. En relación a esta proposición de ley, que como bien se ha dicho, hace ya 2 años tuvimos ocasión de debatirla en esta Cámara, fue aprobada la toma en consideración, quedó en el congelador. Es cierto que unos meses después acabó la legislatura, pero no tuvo recorrido. Esperamos que si hoy, como todo parece indicar, es aprobada, que no se deje en el congelador, que se escuche el mandato de esta Cámara y que se repare esa injusticia de todas aquellas personas que fueron privadas de su nacionalidad, que en ese contexto colonial, y como también se ha recordado, habitaban en la provincia 53 del Estado español, que tenían DNIs, que eran funcionarios, que tenían aquí representantes, y de la noche a la mañana se les privó de esa nacionalidad. Es cierto que se hizo la trampa de permitir reclamarla durante 1 año, cuando ya no había autoridades coloniales españolas en el Sáhara Occidental y cuando gran parte de los saharauis estaban ya en campamentos huyendo de la ocupación. Pero miren, más allá de que sea
una restitución de un derecho. Decía antes que ya había ejemplos que se podían tomar, ya sea la ley de nietos o ya sea la de sefardís, que es cierto que la ley de sefardís que se aprobó en esta Cámara era una gincana administrativa y que terminado el plazo, pues hoy en día esas personas no pueden reclamar el derecho a la nacionalidad. Y es cierto que en la proposición que hace el Grupo Sumar, que nos parece muy correcta, es cierto que cara a los descendientes se ponen plazos. Y desde mi punto de vista, el tema de los plazos, ya sea en la ley de nietos, ya fuera en toda la ley de sefardís o incluso en la que recoge que los descendientes puedan solicitarlo durante 5 años, creemos que si es un derecho no puede tener límites, pero que debe ser reconocido siempre. Ahora bien, este debate ya lo tendremos durante el proceso legislativo, que espero, y decía antes, que se apruebe cuanto antes esta norma. Y miren, en relación al Sáhara Occidental es evidente que el partido, uno de los partidos, el principal partido que apoya al Gobierno, tiene un problema. Tiene un problema a la hora de explicar cuál es su posición, más allá del cambio de posición del Gobierno en 2022, y que se hace inexplicable. Lo comentaban otros diputados y diputadas, las expulsiones de solicitantes de asilo en los últimos meses del aeropuerto de Barajas y del Prat. No se entiende que se devuelva a esas personas a Marruecos. De igual forma, cabe recordar que en las últimas semanas, 3 delegaciones de ciudadanos españoles han sido expulsadas del Sáhara Occidental cuando se dirigían allí a hacer misiones de reconocimiento de derechos humanos. ¿Ha protestado el Gobierno en algún caso? No. ¿Y cuál es la prueba del algodón? Pues miren, a mí, junto con otros diputados y senadores, hace 2 años me detuvieron y me expulsaron del Kurdistán, las autoridades turcas, y hay que reconocer que el Gobierno español estuvo a la altura. Estuvo protestando en todo momento, estuvo interesándose, y cuando llegamos a Madrid, lo primero que hizo el Ministerio de Exteriores es presentar una nota verbal al Gobierno de Turquía para protestar por lo que había ocurrido. ¿A que no ha presentado ninguna nota verbal el Gobierno de España ante Marruecos por la expulsión de las delegaciones de ciudadanos del País Vasco, de parlamentarios vascos, de periodistas y de eurodiputados y eurodiputadas en estas últimas semanas? ¿A qué no lo ha hecho? ¿Y por qué? Y en ese por qué está el sinsentido de la actuación del Gobierno, pero también de ustedes. Por eso yo les pido que ante esta proposición de ley, que es de sentido común, que voten en conciencia y no hagan caso a esos mandatos y a esas propuestas que les llega desde el Gobierno, desde el Ministerio de Exteriores, porque en este caso, al menos, creo que se están confundiendo gravemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès i Massó por un tiempo de 7 minutos. Molt bona tarda. La proposició de llei presentada és el mateix text que es va prendre en consideració el 14 de febrer de 2022 amb els únics vots discordants de Vox, que es va abstenir, i del PSOE, que va votar en contra. Junts per Catalunya va votar a favor llavors i ho tornarà a fer ara, perquè és una iniciativa justa i que, encara que considerem insuficient per al poble saharauí, creiem que s'ha de tramitar. Però el rellevant és que els seus socis de govern, senyora Teixidó, són els que van votar en contra. I, per tant, el que avui es discuteix és, en certa part, una iniciativa retòrica, un experiment amb gasosa, i vostès ho saben. Vostès ho saben.
perquè si per vostès fos realment important la concessió de la nacionalitat espanyola als sahrauís, el primer que haurien d'haver fet és forçar els seus socis de govern no només a la presa en consideració, que no passarà, sinó que en l'eventual cas que se superés aquesta presa en consideració, la PL, la proposició de llei, no es guardés en un calaix per sempre més. Per això, com va dir la diputada Mariona Illamola, quan va intervindre el 2022, sorprèn que la iniciativa que avui passa com a proposició de llei no passi com a projecte de llei, com diu la lògica, ja que són socis de govern i, per tant, se suposa que tenen un programa de govern. Entrant en el text presentat, que és idèntic al 2022, volíem fer una precisió i és que no s'han esmentat algunes de les contradiccions o incoherències que vam assenyalar en aquell moment. La més sagnant, que de fet és una mostra de cinisme polític, és la frase de l'exposició de motius que diu «En los últimos años España ha desarrollado un conjunto de actividades tendentes a reforzar los lazos históricos con el pueblo saharaui, como las medidas para promocionar el castellano, una de sus señas de identidad». Creiem, sincerament, que és una afirmació hipòcrita, perquè caldria començar a dir les coses pel seu nom. El conjunt d'activitats que ha desenvolupat Espanya en relació al Sàhara Occidental els darrers anys ha estat senzillament deixar-los abandonats. Diguem les coses pel seu nom. O no és això, no és deixar-los abandonats el gir que ha fet el govern espanyol del que vostès formen part en les seves relacions amb el Marroc, incloent en aquest gir el suport del president Sánchez al pla autonomista del Marroc que vulnera les resolucions de les Nacions Unides? Quant a la situació del Sàhara, em remeto al que ja va dir la diputada Mariona Illamola. Segons les Nacions Unides, Espanya és de facto l'única potència administradora del Sàhara, segons resolució de la ONU de 2022, la resolució 161. Dels 17 territoris no autònoms reconeguts per Nacions Unides, el Sàhara és l'únic territori d'Àfrica no descolonitzat. I això és així perquè Espanya va comunicar a Nacions Unides que donava per finalitzada la seva presència en el territori sahrauí el 1976. Però donar per finalitzada una presència no és descolonitzar, no és passar les responsabilitats a un altre, és abandonar a la seva sort tot un poble. No per aquesta comunicació de 1976 Espanya va deixar de tenir les seves responsabilitats internacionals al respecte d'aquell territori. I com és de veure, no les ha complert. Ha faltat a la seva responsabilitat, especialment en termes humanitaris. I ho han fet governs de tots colors. Els del Partit Socialista, els militants del qual s'enorgulleixen d'acollir nens saharauis, i històricament ho han fet, i tots hem viscut els nostres pobles, els militants socialistes, com acollien aquests nens, doncs bé, resulta que ara els hi han girat la cara, s'han desentès del seu futur, del futur d'aquests nens que en el seu moment acollien. I anant a la qüestió de la nacionalitat. Des de Junts, vist el tracte que l'estat espanyol ha donat al poble saharaui, ens fem la pregunta següent. Per què pot estar interessat un saharaui en obtenir la nacionalitat espanyola? Espanyola, precisament. Doncs bé, ens ho preguntem perquè és la nacionalitat d'un estat que els va abandonar el 1976. És la nacionalitat d'un estat que els hi nega el dret a autodeterminar-se. És la nacionalitat d'un estat que dona suport a les forces d'ocupació del Marroc. I és la nacionalitat d'un estat que no respecta la legalitat internacional i els pronunciaments d'aquesta legalitat internacional al respecte del poble saharaui. Per tant, l'únic possible interès que hi veiem és que a l'obtenir la nacionalitat espanyola serien també automàticament ciutadans de la Unió Europea i ni que sigui per aquest efecte utilitari, a més d'òbvies raons de justícia històrica, votarem a favor d'aquesta proposició. Així mateix voldria plantejar alguns dubtes que ja s'han plantejat. La principal qüestió, tornarà a passar el que va passar el 2022, quan la PL es va prendre en consideració, però immediatament va ser guardada al congelador i no en van saber res més? Perquè recordo que aquí l'obstacle no és menor. Són els seus socis de govern del Partit Socialista, senyors de Sumar. Tenen alguna garantia que aquesta llei no quedarà aturada, no quedarà enterrada en un calaix? I encara més, en el suposat cas que no només es prenguin en consideració i hipotèticament s'aprovi, quina garantia hi ha que Espanya acabi complint fins i tot la llei aprovada? Ho dic perquè, com recordava la diputada Mariona Illamola en la seva intervenció, els beneficiaris del Reial Decret de 1976 no van poder exercir els seus drets perquè Espanya
va considerar el Tribunal Suprem en una sentència molt recent de l'any 2022 perquè Espanya havia abandonat el territori saharaui. Literalment el Tribunal Suprem deia: el Sáhara no puede ser considerado España a efectos de nacionalidad de origen según el Código Civil. Es pensen que ara la cosa anirà diferent? Disculpin, però continuo tenint els meus dubtes. I acabo. No fa gaire, en la compareixença de l'advocat Gonzalo Boye en una comissió d'investigació, la diputada del seu grup Sumar, la senyora Engràcia Rivera, deia que els líders independentistes no poden ser víctimes de delictes d'odi per la seva situació econòmica i social. En concret, va dir que el president Puigdemont no era víctima, ni podia ser-ho, de delictes d'odi perquè en el seu exili gaudeix, segons ella, d'un alt nivell de vida a Bèlgica i cobra un sou d'eurodiputat, repetint tots els tòpics de l'ultradreta espanyola. I per aquesta raó, perquè viu a Bèlgica exiliat i en el seu moment cobrant un sou d'eurodiputat, no podia ser un exemple de víctima dels discursos d'odi. La pregunta que vull fer-li, senyora Teix Sidi, és si vostès pensen aplicar el criteri equivalent que va expressar la senyora Rivera en el cas dels saharauis. Si vostès pensen que la nacionalitat espanyola és un dret de totes les persones saharauis o bé si aquest dret depèn de les circumstàncies de cada persona. Li dic això perquè a l'hora de defensar els drets humans, a l'hora de defensar els drets fonamentals, li recordo que no es pot fer a la carta, tatxant aquells que no et cauen bé, eliminant de la llista d'aquells que consideres que no en són mereixedors. Els drets són per tothom. Els drets no són d'aplicació personalitzada, els drets són per tothom o de ningú. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Pagès. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Iduc per un temps de 7 minuts. Bona tarda. Gràcies, presidenta. Comencem amb un cas real, el cas de Moja. Me recordo que li vaig dir a la companya i camarada Teix Sidi, li vaig dir que tenia un xaval que portava molts anys aquí i que no podia ser, i era apàtrida. Aquí sempre se descobreixen coses noves. Jo ho ignorava que això era així. I li vaig preguntar què podien fer i pràcticament va arribar a la conclusió que s'havia de canviar la llei. Doncs bé, avui és el moment de canviar aquesta llei. Ha arribat l'hora. Moja va néixer al Sàhara Occidental, el vaig conèixer a Llorenç del Penedès, va ser adoptat per una família, ha estudiat aquí, treballa aquí, paga impostos aquí i contribueix a la societat com qualsevol altre ciutadà. Però l'estat espanyol, el mateix que va administrar el Sàhara fins 1976, li gira l'esquena i el deixa com a apàtrida. Té la seva declaració de renda, la seva història laboral, una carta oficial d'arrelament de ciutadania, però per l'administració no és ningú. Això no és només absurd, és que és insultant, la veritat. I si això no és una injustícia històrica, no sé què ho és. Aquesta proposició de llei vol posar fi a aquest despropòsit. Els saharauis haurien de tenir dret a la nacionalitat espanyola com ja la tenen ciutadans de Llatinoamèrica, Andorra, Filipines o Guinea Equatorial. No és cap privilegi, és justícia. Això va de reconèixer el que és obvi. Espanya va colonitzar el Sàhara el 1884 i el va convertir en la seva província número 53. El va explotar i el va controlar fins al 1976, quan va fugir per la porta del darrere d'un personatge corrupte i franquista com era Joan Carles I. Aquesta retirada vergonyant va deixar a la gent que era colònia a la seva sort. Els saharauis van passar de ser ciutadans espanyols a convertir-se en refugiats en un desert. I això 40 anys després encara no s'ha reparat. El Codi Civil concedeix la nacionalitat als ciutadans de certs països amb només 2 anys de residència, però el poble saharaui, que va formar part de l'Estat fins al 1976, repeteixo, queda fora d'aquesta norma. Per què? És un oblit? És desídia? És pura vergonya? No ho sabem. Però el que sí sabem és que això s'ha d'acabar. I avui és el dia per fer-ho. L'estat espanyol ha de reparar aquest error.
Aquesta llei no és un caprici ni un símbol, és una obligació moral i política perquè Moja i milers com ell porten tota una vida aquí, condemnats al llim burocràtic per culpa d'un estat que no assumeix les seves responsabilitats, i això no va de fer favors, això va de drets. Mentrestant, el govern espanyol canvia de bàndol. El govern espanyol fa el ridícul. Ha passat de defensar el dret de l'autodeterminació del Sàhara a fer-li joc al Marroc. Autodeterminació que hauria de ser un principi bàsic per qualsevol partit que s'autonomeni demòcrata. Dit això, a veure si algun dia els nostres pobles poden exercir el dret de l'autodeterminació i podem decidir el nostre futur com a poble. Tant de bo arribi. Nosaltres estarem, com sempre, per la lliure determinació dels pobles i per la Unió Lliure de Pobles Lliures. Ho portem a l'ADN. Com deia, l'estat espanyol ha passat de defensar el dret del poble saharaui a vendre'l a Rabat, per 4 acords comercials, una mica de gas i la externalització de la repressió contra els migrants. I la externalització o la privatització de la repressió contra els migrants a les fronteres. Tot plegat amb el beneplàcit de França i altres potències occidentals. El nostre vot serà avui a favor de la justícia. Votarem a favor d'aquesta proposició de llei perquè és de sentit comú i perquè s'ha de fer justícia i perquè l'estat espanyol ha de començar a fer les coses bé i ha de deixar de ser còmplice de l'opressió sobre el poble saharaui. La nacionalitat és un dret, no un favor, així de clar. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez García por un tiempo de 7 minutos. Con la venia, debo decir que estoy entre perplejo y como inmerso en una sensación de incredulidad ante lo que he visto, porque llevo escuchando este debate ya hace bastantes minutos y veo como todos los portavoces que intervienen y que se proponen apoyar esta proposición de ley, pues todos ellos parece que se han olvidado de lo que es la memoria histórica y democrática y con arreglo a lo que eso significaba han entrado en la amnesia histórica y democrática porque están todos reconociendo a las Cortes orgánicas. Y todos sin excepción, todos sin excepción. Bueno, yo sobre esto solamente les quiero decir que efectivamente lo de la memoria democrática e histórica es una locura y que esto no hace más que poner de manifiesto que ustedes no están cuerdos cuando apoyan leyes como esa y la prueba de ello es este cambio súbito, repentino, nada menos que por razón de lo que sucedió en África, en el Sáhara Occidental, en el último cuarto del siglo XX. O sea, verdaderamente lo suyo es, lo de estos grupos, en este cambio, indica claramente que lo suyo, pues sí, es enfermizo, sí. Bien, entonces voy a hablar un poco de esta proposición de ley que plantea muchas dificultades. Creo que es de honradez intelectual reconocerlo así, de honradez política también. La exposición de motivos del texto presentado no es falsa, es decir, no se dice nada que no sea conforme con la verdad, pero se omite una parte importante de lo que sucedió. ¿Qué es lo que se omite en esencia que es relevante para adoptar una postura sobre esta cuestión? Se omite principalmente que las decisiones adoptadas en el año 1975 por el Gobierno español fueron decisiones
determinadas porque España fue agredida mediante una acción bélica por el Reino de Marruecos, que se llama la Marcha Verde. 350.000 participantes en la Marcha Verde violentaron y traspasaron la frontera del territorio del Sáhara Occidental. Esto es lo que se omite. Esto sucedió, comenzó la Marcha Verde el día 6 de noviembre de 1975. España, en esas circunstancias, y en contra de lo que se ha escrito por muchos no, por algunos historiadores, periodistas, diplomáticos, todos ellos con un sesgo político conocido, España actuó como actuó porque renunció a repeler militarmente la agresión, porque no quería el gobierno español provocar una guerra colonial. Nunca estuvo en el propósito del gobierno español, ni siquiera en el momento inicial de irritación ante aquella acción bélica de Marruecos, causar una guerra colonial. Bien, recordemos que España, por lo demás, en materia de descolonización, nunca se había opuesto a la descolonización de los territorios en África. No lo hizo en 1956, tampoco en 1958 y tampoco en 1968, ni con el protectorado en el norte de Marruecos, ni más tarde con Cabo Jubi e Ifni. En Ifni hubo un episodio fugaz, nada más, pero porque hubo también una agresión militar. Y lo propio cabe decir, en 1968 también, de la descolonización de Guinea Ecuatorial, siempre, en todos los casos, con arreglo a resoluciones y normas de la descolonización, según la entienden las Naciones Unidas. Ante esa agresión militar, España, el 14 de noviembre de 1975, firma, y en orden a evitar esa guerra, firma la llamada Declaración de Principios entre España, Mauritania y Marruecos sobre el Sáhara Occidental, también llamado los Acuerdos de Madrid, en la que ya se dice que uno de los principios es el poner término a las responsabilidades y poderes de España en ese territorio y poner fin también a la presencia de hecho en dicho territorio que tendría lugar con arreglo a lo allí proclamado antes del 28 de febrero de 1976. Y el 19 de noviembre de 1975, fecha significativa, se aprueba por las Cortes una ley de descolonización del Sáhara que, en razón de las circunstancias, sanciona quien entonces era príncipe de España en condición de jefe de Estado en funciones. En dicha ley se dice expresamente que el Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora, no que lo siga siendo o vaya a seguir siéndolo, por la elemental razón de que, con arreglo a esas decisiones políticas y a esas normas, España renuncia a la soberanía sobre ese territorio. Y, por lo tanto, es ocioso aquí debatir si España sigue siendo potencia administradora o no lo es. Y si España no lleva a cabo el proceso de descolonización con arreglo a las normas y resoluciones de las Naciones Unidas, como había manifestado que era su voluntad antes de la Marcha Verde, fue precisamente por la agresión bélica de Marruecos y en orden a evitar la guerra. Y, por lo tanto, su decisión fue poner fin a su presencia con carácter soberano en ese territorio. Llámese en condiciones administradoras o llámese como se quiera. Esta es la situación. Y por lo tanto, ese es el motivo por el que no cabe invocar los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas para decir que España hizo dejación de sus obligaciones con el pueblo saharaui. Por lo demás, es sabido que un año más tarde o unos meses más tarde se aprobó un decreto el 10 de agosto de 1966 de cuyo referendo fue titular entonces ministro de Justicia, don Antonio Lavilla, que había presidido este Congreso, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara nacidos en dicho territorio, y se les daba el plazo de un año. Ese plazo se agotó y se extinguió. Nosotros comprendemos que acaso la situación de los habitantes del territorio nacidos durante el tiempo en el que España ejerció esa condición soberana o de potencia administradora pueda haber sufrido las consecuencias de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pero nos resulta complicado ahora tener la convicción de que es legítima la pretensión de que se les reconozca la nacionalidad a todos aquellos, y menos aún nos resulta razonable que se les reconozca a sus hijos, que es lo que se pretende.
Por lo demás, hay una sentencia que se ha citado aquí, del año 2020, del Tribunal Supremo, que les niega la condición de nacionales españoles con arreglo al principio del ius soli, artículo 17.1c del Código Civil. Finalmente, nosotros tenemos sobre esta proposición graves sospechas, en razón de la identidad del grupo proponente. Ustedes actúan siempre con un prejuicio ideológico heredado de la Guerra Fría y de alineación con el Frente Polisario y con Argelia entonces, que era parte del polo soviético. Esto es evidente. Hemos oído aquí varias loas al Frente Polisario, que es una organización política que tuvo un ala militar que atentó hasta 19 veces contra España desde el año 1973 en el territorio del Sáhara Occidental contra objetivos civiles, militares y económicos. Organización de naturaleza terrorista, por lo demás. Y además consideramos que aquí hay una intención de contribuir a los designios del Gobierno sobre una política enloquecida de fronteras abiertas, regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, ampliación del concepto del arraigo social, lo que todos sabemos, Señor Sánchez, con la culminación de la naturalización. Esto es evidente. Esto es evidente para nosotros. Luego, todo esto que ustedes han presentado con invocaciones a la hermandad, nosotros solamente lo entendemos así de modo relativo. Ustedes han debido tener la sinceridad, la lealtad de decir que aquí hay un propósito político, porque ustedes lo han expresado, siquiera sea alineándose de nuevo con el Frente Polisario, que no es una entidad reconocida por España, como no lo es la República Saharaui a día de hoy, como no lo reconoce ni señor Sánchez, tiene que terminar. Miembro de la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni Rusia, etcétera. En conclusión, señores diputados, señora Presidente, nos abstendremos en la toma en consideración de esta iniciativa. Nada más. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto por un tiempo de 7 minutos. Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias. Creo que este debate, que es complejo y muy sensible, al que a muchos en el Grupo Socialista nos ata todo tipo de lazos, también emocionales, por supuesto, un respeto absoluto a la diputada proponente, a la compañera Tess. También creemos que existen, por supuesto, razones que compartimos para producir este debate. Pero también tenemos claro que, además de un debate que nos ata emocionalmente a muchas cosas, también tiene que ser un debate bajo la responsabilidad de los que tienen la decisión jurídica y legislativa en sus manos, que no es un debate que verse, como se ha empeñado el diputado, el portavoz de Vox, sobre cómo se produjo el proceso de descolonización, que creo que hay un consenso histórico sobre los desastres de ese proceso y de la responsabilidad. Tampoco versa sobre el fondo de la causa saharaui, sobre su derecho a autodeterminación, donde tenemos más consensos que disensos. Es, y así queremos centrar este debate, un debate sobre cómo, compartiendo que existe un agravio comparativo en el acceso a la nacionalidad del pueblo saharaui, especialmente con respecto a otros procesos iguales, como el llevado a cabo por el de Guinea Ecuatorial, que fue provincia española hasta 1968, en qué condiciones se debe producir ese acceso a la nacionalidad, sobre quiénes tienen derecho a solicitarlo, a través de qué procedimiento, bajo qué requisitos y quién tiene el matasellos para dar esos certificados que provoquen ese acceso a la nacionalidad española. Por lo tanto, es un debate complejo y sensible, pero también tenemos la responsabilidad de hacer un debate
desde este punto de vista jurídico. Y para ello tenemos tres tipos de puntualizaciones a la proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Sumar. La primera, por supuesto, jurídicas. Como saben, existen dos clases de procedimientos para acceder de manera general a la nacionalidad española reconocidos en el Código Civil. El de carta de naturaleza, que es el que propone esta proposición, y el de por residencia continuada con diferentes plazos. 10 años de residencia continuada para causas generales, 5 para los solicitantes de refugio y asilo y 2 años para determinadas comunidades con vinculaciones históricas con España. Es el caso de la comunidad sefardí, es el caso de Guinea Ecuatorial. La propuesta de ley que hoy debatimos propone aplicar el primero de los procedimientos en su artículo 1, el de la Carta de Naturaleza, el que se usa, por ejemplo, para los hijos de los españoles que tuvieron que emigrar de España durante la época de la dictadura franquista y que se exiliaron en el extranjero, cuando el procedimiento establecido como regla general para el resto de excolonias, especialmente el de Guinea Ecuatorial, que es el que lleva más similitudes con la causa saharaui, es un procedimiento de residencia abreviada de 2 años y no el general de 10. Y se optó en aquel entonces, en el caso de Guinea Ecuatorial, por este camino, no por capricho, sino porque así lo consideraban numerosos dictámenes del Consejo de Estado, diversas resoluciones de la Dirección General de Registro y de Notariado y al menos 4 sentencias del Tribunal Supremo en 1993, en el 98, en el 99 y recientemente en el 2020. En dicha sentencia, la más próxima en el tiempo, se dice literalmente que el Sáhara nunca debió ser entendido territorio español a efectos de adquisición de la nacionalidad, porque aquel territorio se entendía sometido a la soberanía española y, de hecho, como reitera la sentencia del 29 de mayo del 2020, el Tribunal Supremo dicta que no son nacidos en España a efectos de nacionalidad quienes nacieron en un territorio durante la etapa en la que fue colonia. Y, por lo tanto, todas estas razones, claro, que predeterminan la posición del Grupo Parlamentario Socialista, al menos la condiciona, como digo, compartiendo que existe un agravio comparativo y que esto es un debate que es necesario que tenemos que ejercer. Desde esta fase jurídica, también obviamente entendemos una cuestión política, compartiendo, como digo, que es un debate necesario. Creemos que no es conveniente crear procesos ex novo, ad hoc o express con situaciones similares, procesos diferentes para situaciones similares, que tenemos el riesgo también de caer, en este caso, en alguna contradicción jurídica. Pero, sobre todo, teniendo claro que existe un consenso político en el año 2016 por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en el que optaban por equiparar el proceso del Sáhara al de Guinea Ecuatorial y creemos que es un buen punto de partida. Y también tenemos que tener clara alguna cuestión técnica que nos presentan muchas dudas también jurídicas, que es que, estando cerca de la proposición de ley en quienes podrían tener derecho a acceder a la nacionalidad española, con alguna matización, no estamos de acuerdo que el proceso general sea el proceso de carta por naturaleza, pero también se nos presentan varias dudas en el otorgar a organizaciones privadas la capacidad de certificar, como digo, de manera automática esos certificados que otorgarían de manera automática la Carta de Naturaleza y, por lo tanto, la nacionalidad española. Esas son las 3 cuestiones que hoy nos plantean la posición del Grupo Parlamentario Socialista, como digo, compartiendo los lazos emocionales que tenemos con esta causa muchos de nosotros, del Grupo Parlamentario Socialista, compartiendo que es un debate necesario, compartiendo que existe un agravio, pero obviamente no compartimos el procedimiento concreto, jurídico, técnico que nos plantea el Grupo Parlamentario Sumar. Por todo ello, le proponemos volver como punto de partida a la proposición no de ley, al consenso establecido en esta Cámara en el año 2016 y, a partir de ahí, ver las soluciones más oportunas. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrio Baroja, también por un tiempo de 7 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Sí, yo también quisiera, como ha hecho Tess, saludar a los
representantes de la sociedad que hoy nos acompañan. Yo algunos de ellos ya les conozco también de muchas veces y de estar pues, en reuniones y en viajes por ahí, así que yo les doy la bienvenida. Y señor Gutiérrez, no se esconda detrás de lo estrictamente jurídico. Esto es un tema político estrictamente, esencialmente. Así que eso que ha hecho usted ha sido esconderse detrás de algunos datos, bien, discutibles, pero esconderse detrás, como se están escondiendo detrás de muchas actuaciones que está llevando su gobierno. Mire, nos encontramos en días de aniversarios en relación con importantes cuestiones que afectan al pueblo saharaui. Se celebra, por un lado, el pasado mañana, el día 27 de febrero, el 49 aniversario del Día Nacional del Sáhara Occidental. Han sido muchos los años en los que muchas delegaciones hemos podido compartir en los campamentos de refugiados días de cercanía, hermanamiento, solidaridad con la población saharaui y con sus dirigentes. En los campos de Tinduf, generalmente, o también aquí, en muchas localidades, en muchos pueblos y ciudades de España. También estos días, en muchas ciudades y pueblos de España, se celebran actos, se pone la bandera saharaui, se estrechan los lazos que nos unen. El otro día nosotros mismos pudimos estar en Vitoria. Desde aquí les enviamos nuestros deseos. Desde luego, aquí también, en mi grupo, tenemos madres de acogida que han trabajado, que han tenido a niños saharauis y que conocen muy bien la realidad y somos sensibles. Desde luego, se cumplirán también dentro de 2 semanas los 3 años de algo que no debió ocurrir. El envío de la carta de Sánchez a Marruecos, una misiva que complacía de una manera forzada, de una manera ilógica, pretensiones unilaterales que no se sostienen hoy por Naciones Unidas ni por el derecho internacional, sin ningún tipo de explicación, sin dar cuentas de esa decisión a este Congreso, ni siquiera al propio Gobierno. Sánchez se comportaba en 2022 igual que el régimen lo hizo en el 75, unilateralmente y con desconocimiento de cómo se resuelve un problema de descolonización. Es oportuno pues este debate que se repita en esta Cámara para recordar desde luego esta lamentable actitud y esperemos que en esta ocasión se complete su trámite, tengamos pronto una ley para que los y las saharauis puedan acceder a la nacionalidad española. Lo han repetido, lo han dicho, el 14 de febrero de 2023 ya fue sometida a consideración por el Pleno del Congreso, una proposición casi idéntica, y se aprobó la toma en consideración. Las condiciones son las mismas que entonces. El debate legislativo quedó truncado por la disolución de la Cámara. Dar trámite a una proposición de ley de 2 artículos y varias disposiciones permitiría dar salida a una cuestión de la que se ha hablado, que está sin resolverse. Nosotros, desde luego, en el periodo de enmiendas tenemos algunas cuestiones, algunas aportaciones que introducir en esta sencilla proposición de ley, que tiene sus aspectos de complejidad y que quizá en relación con algunas cuestiones como plazos y tal pueda ser matizada o modulada. Pero después de casi 50 años seguimos pendientes de abordar una responsabilidad histórica que nos interpela a todos. La gran mayoría de los saharauis que nacieron bajo dominio español no tuvieron la oportunidad de optar a la nacionalidad española y muchos han muerto sin ver reconocida esa deseada aspiración. En el 76, efectivamente, se concedió 1 año para acceder a la nacionalidad, pero ustedes saben en qué circunstancias. En unas circunstancias de destierro, en unas circunstancias de urgencia. Los cabezas de familia querían ver dónde iban a vivir sus hijos, sus familias. Ese exilio. No saben que, ya saben, muchos de ustedes conocen dónde fueron a parar. Como para hacer trámites administrativos y poner, ¿qué? Un telefax, ¿a quién? ¿A qué autoridad? Es decir, no, eso hay que completarlo, eso queda por resolver. Está bien claro, ¿no? Mire, yo como vasco me gusta referirme y hablar como factor de singularidad y de riqueza política a los derechos históricos. En nuestro caso, en Euskadi, se reflejan en la Constitución española y en el Estatuto de Gernika, ¿no? Pues bien, los y las saharauis tienen sus derechos históricos que se ligan y que se reconocen en el derecho internacional en relación con el proceso de descolonización, en las resoluciones de Naciones Unidas, reconociendo el derecho de autodeterminación.
Y todo ello se vincula al derecho español como última potencia administradora, que lo dice la ONU, que no lo dice el Partido Popular ni Carmelo Barrio, y al derecho de la Unión Europea, como ya se ha demostrado en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión sobre relaciones comerciales y recursos naturales. Parece que al Gobierno de España, al presidente Sánchez y al ministro Álvarez, esto no les interpela y prefieren pasar por alto esta realidad jurídico-política. Una realidad que es también comprendida mayoritariamente, porque eso es lo fundamental. Más que lo entienda Sánchez o Álvarez, lo importante es que esta realidad la entienden mayoritariamente tantas familias españolas, tantas instituciones, tantas asociaciones de amistad que han promovido miles de declaraciones institucionales, miles de viajes de solidaridad, hermanamientos, acogidas, iniciativas de cooperación de la sociedad española. Es la sociedad española, ahí no estaba el Gobierno ni los gobiernos, era la sociedad española. Y el gobierno de Sánchez da la espalda a estos esfuerzos de la sociedad española, también de la sociedad saharaui, pero de la sociedad española. A eso le da la espalda el gobierno. No sé si a Sumar o a los partidos que apoyan o al Partido Popular. Le da la espalda a la sociedad española. Y eso tiene que verse como lo esencial y lo importante. No sabemos a qué obedeció la carta, esa carta de Sánchez a Marruecos, dando un giro incomprensible, una ciaboga a la tradicional postura española de respeto a las resoluciones y estrategias de la ONU. Saltaron por los aires todos los mecanismos de acción exterior. Todos los mecanismos de acción exterior, señor Gutiérrez, todos. Y se conoce que sí. Usted ha dicho al principio, señor Gutiérrez, que les atan muchos lazos. Sí, les atan muchos lazos incomprensibles en relación con esta situación. Muchos lazos incomprensibles. ¿Qué pasó para que ocurriese eso? Para que alguien hiciese esa carta. ¿Qué extrañas circunstancias? ¿Qué se quería tapar? Nada de eso se ha explicado ni por el presidente ni por el ministro, y nosotros protestamos, ya lo hemos hecho, de esa actitud oscurantista, ilegal. Han sido diferentes las iniciativas que portavoces de mi grupo han traído a esta Cámara y se han aprobado y se ha denunciado esa actitud incomprensible. Todas esas iniciativas sin respuesta del Gobierno. Una mala carta, señor Gutiérrez, en un mal momento, mal redactada, confusa, inexplicable y, desde luego, para la sociedad española y para la sociedad internacional nadie la puede entender. Quería ocultar, desde luego, otros problemas. Vamos a ver, señorías. ¿A los palestinos sí? Sí, claro. ¿A los ucranianos sí? Por supuesto. ¿Y a los saharauis no? ¿Cómo se comprende esa situación? No obedece a ninguna lógica. Si en las tres realidades hay ocupación de potencia extranjera, exilio, hay agresión y represión, hay pronunciamientos de Naciones Unidas y de la legalidad internacional en relación con situaciones de guerra, hay enviados del secretario general de la ONU, hay misiones de Naciones Unidas. Pero ¿cómo en unos casos sí y en otros no? Es decir, las tres realidades, señor Gutiérrez, señores del PSOE, deben de ser medidas por el mismo rasero. Y vamos a aplicar datos jurídicos, pero también políticos. Sin embargo, a los saharauis ustedes les traicionan y les olvidan en sus aspiraciones de pueblo. La iniciativa del presidente es contraria a los valores de la paz, de la seguridad, del respeto entre territorios, ya que, señorías, apuesta por una insoportable solución para territorios que son invadidos militarmente y ocupados ilegalmente. Ese es el elemento fundamental. Exigimos, una vez más, al Gobierno de Sánchez una rectificación del viraje de hace 3 años y una vuelta a la posición de apoyo al derecho internacional, a las resoluciones de Naciones Unidas. Acabo, señora presidenta. Señor Santiago, en cualquier caso, me gustaría recordar al grupo proponente que desde hace ya demasiados años están ustedes en el Gobierno. Podemos, Sumar, y lejos de dar pasos en un sentido positivo en relación con el problema, se han dado pasos atrás. Se han complicado aún más las situaciones que afectan al pueblo saharaui y ustedes han sido incapaces de neutralizar esos retrocesos. Han sido incapaces. Ustedes han firmado, ustedes y otros grupos que vayan
ustedes, Esquerra, Podemos, han firmado iniciativas y han firmado acuerdos y compromisos sobre muchas cosas. Las energéticas, la protección a los ocupas, la amnistía, la deuda, los palacetes, todo eso lo han aprobado. Pero con el Sáhara Occidental no han firmado nada negro sobre blanco. Eso caerá en su conciencia y tiene que caer también, porque no lo han hecho. Señora presidenta, finalizo. Le pido que no meta la iniciativa en ese congelador tan grande que tiene la presidencia de este Parlamento, porque es parecido a los congeladores de Mercadona, y aproveche también a sacar del congelador otras iniciativas pendientes. Muchas gracias. Y en fin. Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario